Hace 8 meses que volví de la muerte, y todavía me despierto algunas noches recordando esos 7 minutos eternos donde mi corazón dejó de latir. Soy Carmen Esperanza Morales. Tengo 38 años. Soy enfermera del turno nocturno en el Hospital General de Medellín, Colombia, madre soltera de 3 hijos, y durante 7 minutos que se sintieron como una eternidad, estuve clínicamente muerta. Pero lo que escuché en ese silencio absoluto, lo que vi en esa oscuridad infinita, cambió mi vida para siempre. Nunca pensé que sería yo quien contaría una historia así. Siempre he sido una mujer práctica, de pies en la tierra, acostumbrada a ver la muerte de cerca en mi trabajo, pero también acostumbrada a luchar contra ella. Soy la que consuela a las familias cuando pierden a un ser querido, la que sostiene las manos de los moribundos en sus últimos momentos, la que ha visto tantos milagros médicos que creía que ya nada me podía sorprender. Me equivoqué completamente. Mi vida antes de ese día era una rutina agotadora, pero predecible. Me levantaba todos los días a las 3 de la tarde, porque trabajaba de noche en el hospital desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Tenía 3 hijos, Sebastián de 15 años, Valentina de 12 y el pequeño Mateo de 8. Desde que su papá nos abandonó cuando Mateo tenía apenas 2 años, yo me convertí en su mundo entero, y ellos en el mío. No teníamos mucho dinero, vivíamos en un apartamento pequeño en el barrio La América, pero teníamos amor, teníamos fe y teníamos esperanza. Los fines de semana que no trabajaba, siempre íbamos a misa en la iglesia del Sagrado Corazón. Era nuestra tradición familiar desde que eran pequeños. Yo me sentaba siempre en la cuarta banca del lado izquierdo, donde podía vigilar que los niños no hicieran travesuras durante la homilía. Llevaba siempre en mi cartera un rosario de madera que me había regalado mi abuela paterna antes de morir, y que había sido su compañero durante más de 50 años de matrimonio. Mi fe era sencilla, sin complicaciones teológicas. Creía en Dios, creía en la Virgen María, rezaba todas las noches antes de dormir y pedía protección para mis hijos y fuerzas para seguir adelante. Como enfermera, había visto cosas que fortalecían mi fe y otras que la ponían a prueba. Había visto morir a niños inocentes y sobrevivir a personas que no se lo merecían. Pero siempre pensé que Dios tenía sus razones, aunque yo no las entendiera. Mis hijos se habían acostumbrado a mi horario extraño. Los despertaba por las mañanas antes de irme a dormir. Les preparaba el desayuno, los ayudaba con las tareas si tenían dudas, y luego dormía hasta las 3 de la tarde. Sebastián, siendo el mayor, se había vuelto muy responsable y cuidaba de sus hermanos menores cuando yo no estaba. Valentina era mi niña estudiosa, siempre con la nariz metida en los libros, soñando con ser doctora algún día. Y Mateo, mi bebé, era pura energía y travesuras, pero con un corazón tan grande que siempre me consolaba cuando llegaba cansada del trabajo. El 15 de octubre del año pasado, un sábado que nunca olvidaré, estaba en mi día libre. Había decidido aprovechar para hacer una limpieza profunda del apartamento, esa que siempre posponía por falta de tiempo. Los niños estaban en casa, Sebastián haciendo tareas, Valentina leyendo en su cuarto y Mateo viendo televisión en la sala. Era una mañana perfecta de sábado, con el sol entrando por las ventanas y el sonido de la vida normal de nuestra familia. Eran las 11:30 de la mañana cuando empecé a sentir una molestia extraña en el pecho. Al principio pensé que era cansancio acumulado, o tal vez había dormido en mala posición, pero la molestia se fue intensificando hasta convertirse en un dolor punzante que me dificultaba respirar. Como enfermera, sabía reconocer los síntomas, pero mi mente se negaba a aceptar lo que estaba pasando. El dolor se volvió insoportable de repente. Era como si un puño gigante me apretara el corazón con todas sus fuerzas. Caí al suelo de la cocina, justo donde estaba limpiando los gabinetes. Alcancé a gritar «Sebastián» antes de que todo se volviera confuso. Mi hijo mayor apareció corriendo, y cuando me vio en el suelo, pálida y sudando frío, inmediatamente supo que algo estaba muy mal. Los paramédicos llegaron en lo que me pareció una eternidad,
aunque después Sebastián me dijo que fueron solo 8 minutos. Para entonces, yo ya estaba perdiendo la conciencia. Recuerdo vagamente que me pusieron una mascarilla de oxígeno, que me inyectaron algo en el brazo, que me subieron a la camilla. Lo último que escuché fue la voz de Mateo gritando, «Mami, no te vayas», mientras cerraban las puertas de la ambulancia. En el camino al hospital, mi propio hospital donde trabajaba, escuchaba las voces de los paramédicos como si vinieran de muy lejos. Presión arterial bajando, ritmo cardíaco irregular, preparen el desfibrilador. Era surreal estar del otro lado, ser la paciente en lugar de la enfermera. Una parte de mi mente analizaba técnicamente lo que estaba pasando, mientras otra parte solo podía pensar en mis hijos, en que los estaba dejando solos como su papá nos había dejado a nosotros. Llegamos al hospital y me llevaron directo a urgencias. Reconocí las voces de mis compañeras de trabajo, la doctora Martínez, el doctor Ramírez, todos corriendo para salvarme. Era extraño y aterrador a la vez estar en esas manos que conocía tan bien, pero desde una perspectiva completamente diferente. Sentía como si estuviera flotando por encima de mi cuerpo, viendo toda la escena desde el techo de la sala de emergencias. Fue en ese momento cuando todo cambió. De repente, dejé de escuchar las voces, dejé de sentir el dolor, dejé de estar consciente del tiempo y el espacio. Era como si hubiera caído en un pozo profundo y silencioso, donde no existía nada más que una oscuridad total y absoluta. No era una oscuridad aterradora, sino más bien como estar envuelta en terciopelo negro, suave y acogedor. Después supe que fue exactamente en ese momento cuando mi corazón se detuvo. 7 minutos. 420 segundos donde técnicamente no existí en este mundo. Pero en esos 7 minutos viví la experiencia más intensa y transformadora de toda mi vida. En esa oscuridad infinita, donde no había tiempo ni espacio, donde el silencio era tan profundo que parecía tener peso, busqué a Dios con una desesperación que nunca había sentido. No sabía si estaba muriendo, si ya estaba muerta, o si estaba en algún lugar entre la vida y la muerte. Pero sabía con una certeza absoluta que necesitaba ayuda divina. «Virgencita María», le dije con el alma, usando el mismo diminutivo cariñoso que había aprendido de mi abuela cuando era niña. «Por favor, no me lleves todavía. Mis hijos me necesitan. Ya perdieron a su papá, y si ahora me voy yo también, van a quedar completamente solos en este mundo tan difícil». Le hablé como nunca antes le había hablado, con una intimidad y urgencia que solo pueden nacer del miedo más profundo. «Sé que tú eres madre, que entiendes lo que es amar a un hijo más que a la propia vida. Mis niños son buenos, son inocentes, merecen tener a su mamá. Si me das otra oportunidad, te prometo que dedicaré mi vida no solo a cuidarlos a ellos, sino a dar testimonio de tu amor y tu misericordia». Fue entonces cuando sucedió algo que cambió mi vida para siempre. En medio de esa negritud total, comenzó a aparecer una luz. No era una luz como las que conocemos en la tierra. No era como el sol o una lámpara. Era una luz dorada, cálida, que no lastimaba los ojos, sino que los consolaba. Era como si la luz misma fuera amor puro, paz absoluta, esperanza infinita. La luz se fue intensificando gradualmente, y entonces la vi. La Virgen María apareció ante mí con una belleza que no tengo palabras para describir. No era la imagen europea de los cuadros antiguos que había visto en las iglesias. Era una mujer mestiza, como yo, como mi madre, como mis hijas. Su piel era morena clara, sus ojos eran grandes y expresivos, de un color café profundo lleno de compasión maternal. Vestía una túnica rosa pálida que brillaba con luz propia, y sus pies descalzos flotaban suavemente sobre lo que parecían nubes doradas. Pero lo que más me impactó no fue su apariencia física, sino la sensación de amor incondicional que emanaba de todo su ser. Era como estar en presencia del amor mismo, del amor perfecto que una madre siente por su hijo multiplicado por infinito. Se acercó a mí flotando con una gracia indescriptible, y cuando habló,
Su voz fue como el susurro más dulce del viento entre las hojas de los árboles, como el arrullo de una madre consolando a su bebé. «Hija mía querida», me dijo, y esas 2 palabras me llenaron de una paz que nunca había experimentado, ni siquiera en mis momentos más felices. «Tu hora no ha llegado», continuó con esa voz que era pura ternura. «Tus hijos te necesitan, y yo tengo una misión especial para ti. Tienes que regresar y contarles a todos que yo nunca abandono a mis hijos, que siempre estoy aquí para escuchar sus súplicas, para secar sus lágrimas, para darles esperanza cuando ya no la tienen». Extendió su mano hacia mí, y cuando me tocó la frente, sentí algo indescriptible. Su mano era real, física, cálida como la de cualquier madre humana, pero al mismo tiempo irradiaba un poder y una ternura sobrenaturales. Era como si toda la luz del universo, todo el amor que había existido desde el principio de los tiempos, fluyera a través de sus dedos hacia mi ser. «Carmen Esperanza», me dijo, y al escuchar mi nombre completo en sus labios, me di cuenta de que me conocía desde antes de nacer, que había estado conmigo en cada momento de mi vida sin que yo lo supiera. «Tu nombre no es casualidad. Fuiste llamada a ser portadora de esperanza, especialmente para aquellos que han perdido la fe, para aquellos que se sienten abandonados. Regresa, hija mía», me dijo mientras su imagen comenzaba a brillar aún más intensamente. «Regresa y cuéntales que los milagros existen, que el amor es más fuerte que la muerte, que nunca, jamás están solos. Cuéntales que yo estoy aquí, siempre aquí, esperando que me hablen, que me pidan ayuda, que confíen en que todo tiene un propósito». De repente, escuché el pitido constante del monitor cardíaco cambiar a un ritmo regular y fuerte. Mis ojos se abrieron de golpe, y lo primero que vi fue el rostro asombrado del doctor Ramírez, mi jefe, que después me confesó que habían estado intentando reanimarme durante 7 minutos completos y que ya estaban considerando declarar mi muerte cuando mi corazón volvió a latir espontáneamente. Mis compañeras enfermeras, que se habían turnado para estar conmigo durante la emergencia, lloraban de alivio. Rosa, mi mejor amiga en el hospital, me tomó la mano y me dijo: «Pensamos que te perdíamos, negra. Los monitores marcaron línea plana durante 7 minutos. 7 minutos completos sin pulso, sin actividad cerebral, sin nada. Es un milagro que estés viva». Cuando finalmente pude hablar con más claridad, les pedí que llamaran a mis hijos. Sebastián, Valentina y Mateo llegaron corriendo al hospital. Habían estado en la sala de espera durante toda la emergencia, consolándose mutuamente, rezando como yo les había enseñado. Cuando me vieron consciente y hablando, se lanzaron sobre la cama del hospital sin importarles los cables y los monitores. «Mami, pensé que te ibas a ir con papá al cielo», me dijo Mateo con sus ojitos todavía hinchados de tanto llorar. Fue en ese momento cuando supe que tenía que contarles lo que había vivido. Con palabras sencillas, apropiadas para sus edades, les conté sobre mi encuentro con la Virgen María. Les dije que ella me había dado un mensaje especial para ellos, que nunca estaban solos, que tenían una Madre Celestial que los cuidaba siempre. Los exámenes médicos que me hicieron después confirmaron lo que todos sabíamos. No había explicación médica para mi recuperación. El electrocardiograma mostró un corazón completamente sano, sin rastros del infarto masivo que había sufrido. El doctor Ramírez, un hombre de ciencia pura, me dijo algo que nunca olvidaré. «Carmen, en mis 20 años de cardiología, nunca había visto algo así. Esto desafía toda lógica médica». Durante mi recuperación en el hospital, la noticia se corrió rápidamente entre el personal sobre lo que había pasado. Compañeras enfermeras, doctores, técnicos, personal de limpieza, todos venían a preguntarme sobre mi experiencia. Algunos con curiosidad científica, otros con hambre espiritual, muchos con sus propias historias de pérdida y dolor, buscando esperanza. Fue entonces cuando entendí completamente el mensaje de la Virgen. Mi misión no era solo regresar con mis hijos, sino compartir esta experiencia con todos los que necesitaran escucharla. Cada persona que se acercaba a mi cama de hospital llevaba una carga invisible,
la enfermera auxiliar cuyo esposo la había abandonado con 4 hijos pequeños, el doctor interno que había perdido a su madre por cáncer, la señora de la limpieza que tenía un hijo adicto a las drogas. Cuando salí del hospital una semana después, sabía que mi vida había cambiado para siempre. No solo había sobrevivido a la muerte, sino que había recibido un llamado específico. Mis hijos notaron el cambio inmediatamente. Sebastián me dijo que ya no me veía preocupada todo el tiempo como antes. Valentina comentó que mis oraciones nocturnas eran diferentes, más largas, más íntimas. Y Mateo, con la honestidad de los niños, me dijo: «Mami, ahora sonríes diferente, como si supieras un secreto muy bonito». Mi trabajo en el hospital también cambió. Seguía siendo la misma enfermera competente y dedicada, pero ahora había algo más. Cuando llegaba un paciente en estado crítico, no solo les daba cuidados médicos, sino que les susurraba palabras de esperanza. Cuando una familia recibía malas noticias, no solo les ofrecía apoyo emocional, sino que les hablaba del amor incondicional que los esperaba más allá de esta vida. Empecé a notar pequeños milagros en mi trabajo diario. Pacientes que se recuperaban contra todo pronóstico después de que les hablara sobre mi experiencia. Familias que encontraban paz y reconciliación en medio del dolor más profundo. Compañeros de trabajo que redescubrían su fe después de escuchar mi testimonio. 6 meses después de mi experiencia, decidí hacer algo que nunca había considerado antes: compartir públicamente mi testimonio. Empecé hablando en mi parroquia durante una misa especial. El padre Rodríguez, que había sido nuestro párroco durante años y conocía mi historia, me invitó a compartir durante la homilía. Esa primera vez que conté mi historia públicamente, había unas 100 personas en la iglesia. Cuando terminé de hablar, el silencio era total. Luego, una por una, las personas empezaron a acercarse para contarme sus propias historias de dolor y pérdida, pero también para decirme que mis palabras les habían dado esperanza. Desde entonces, he compartido mi testimonio en decenas de iglesias, hospitales, centros comunitarios, y cada vez es diferente. La Virgen me inspira las palabras exactas que cada audiencia necesita escuchar. Mi historia ha llegado a personas que jamás imaginé. He recibido cartas de otros países, de personas que encontraron mi testimonio en Internet y que me cuentan cómo las ha impactado. 8 meses después de mi muerte y resurrección, puedo decir que no soy la misma persona que era antes. Sigo siendo Carmen Esperanza Morales. Sigo siendo enfermera. Sigo siendo madre soltera de 3 hijos maravillosos. Pero ahora también soy testigo viviente del amor infinito de Dios, portavoz de la misericordia de la Virgen María, y mensajera de esperanza para todos los que han perdido la fe. Si estás escuchando esta historia y estás pasando por un momento difícil, si sientes que Dios te ha abandonado, si piensas que no hay salida para tu situación, quiero que sepas algo con absoluta certeza. No estás solo. La Virgen María está ahí, esperando que le hables, esperando que le pidas ayuda, esperando que confíes en que hay un plan más grande del que puedes ver ahora. No importa cuán oscuro se vea tu camino, no importa cuántas veces hayas caído, no importa si has perdido la esperanza. El amor de Dios es más grande que cualquier problema, más fuerte que cualquier dolor, más duradero que cualquier sufrimiento. Yo morí por 7 minutos y regresé con esta certeza grabada en el alma. Nunca, jamás, estamos realmente solos. Esta es mi historia. Este es mi testimonio. Esta es la misión que la Virgen María me encomendó. Que cada palabra que he compartido sea una semilla de esperanza en tu corazón, una luz en tu oscuridad, una mano amiga en tu soledad. Porque al final del día, todos somos hijos amados de la misma Madre Celestial. Todos estamos destinados al mismo hogar eterno y todos tenemos un propósito sagrado en esta vida. Que la Virgen María te bendiga, te proteja y te llene de la misma paz que yo sentí cuando me tocó con sus manos santas. Y recuerda siempre, los milagros no solo existen, están esperando que tengas fe suficiente para recibirlos.